Imagínate esto, vale. Estás a punto de lanzarte algo enorme, ¿no? Tienes esa emoción, esa adrenalina, pero también un poquito de, a lo mejor no estoy tan listo. Pues justo así se sentía nuestro buen amigo Don Quijote justo al inicio de su gran aventura. Súper emocionado por salir a enderezar entuertos por el mundo, pero de repente, ¡pum! Casi se echa para atrás antes de siquiera pisar la calle. Es que es súper interesante esa lucha interna, ¿verdad? Esa pequeña duda que tiene antes de que su enorme ego y su convicción, bueno, tomen el control por completo. Como la antesala perfecta para todo lo que viene después. Totalmente. Y de eso va nuestro deep dive de hoy. Vamos a diseccionar el capítulo 2 de Don Quijote de la Mancha, su primera escapada de su tierra natal. Piénsalo como si estuviéramos intentando entender esa chispa inicial, ¿sabes? La gasolina que encendió este viaje legendario, tanto si estás empezando un nuevo proyecto, o si intentas comprender qué motiva a alguien, o simplemente tienes curiosidad por este personaje icónico, este capítulo es oro puro. Y si lo llevamos a un plano más general, entender esas motivaciones iniciales es clave. Nos habla del poder de una idea, incluso una idea un poco peculiar, para impulsar la acción y moldear cómo percibimos la realidad. Exacto. Bueno, capítulo 2 entonces. ¿Qué nos depara esa primera aventura? Pues vemos sus preparativos, cómo se escapa antes del amanecer, un pequeño problemilla con eso de que todavía no es un caballero de verdad, su plan para solucionar ese asunto y luego su primer gran encuentro en una venta que, bueno, ya llegaremos a eso. Sí, es como un pequeño microcosmos de todo el libro, en realidad. La preparación, la fe ciega chocando de frente con la realidad, todo está ahí, condensado en estas primeras páginas. Venga, empecemos por los preparativos. Don Quijote está que se sube por las paredes, por empezar, no. Literalmente siente que cada segundo que pierde, el mundo sufre por todas esas injusticias sin resolver. Es que esa urgencia que tiene dice mucho de su personalidad, de lo convencido que está. No es que simplemente lo piense, es que siente una responsabilidad enorme de actuar. Lo curioso es que esa urgencia es totalmente autoimpuesta, se está basada en el mundo que se ha construido en su cabeza a partir de sus lecturas, no. Y venga, en secreto, y antes del amanecer en pleno julio, con el calor que hace, se escapa de casa. Desempolva la vieja armadura familiar, que seamos sinceros, tiene pinta de haber visto tiempos mejores. Y luego está el tema del casco, una simple vacía que él mejora con un poco de cartón. Ese casco improvisado es un detalle genial. Nos muestra su ingenio, pero también esa diferencia abismal entre la imagen idealizada que tiene en la cabeza y la realidad que puede alcanzar. Intenta encarnar la figura del caballero con lo que tiene a mano, aunque sea totalmente inadecuado. Hasta lo prueba con la espada y la parte en dos. Cualquiera pensaría que eso es una señal de alarma, pero no. Él la refuerza con unas barras de hierro y tan contento. Eso es optimismo, ¿eh? O quizás es más bien una especie de ceguera voluntaria, alimentada por sus ganas de empezar. Tiene tantas ganas de meterse en el papel que ignora por completo las preocupaciones prácticas. Es un patrón que veremos repetirse a lo largo de sus aventuras. Luego, monta a Rocinante, su famoso caballo, y siente una alegría inmensa al ponerse en marcha. Por fin, ya está en camino. Pero entonces, quinzas, topeta con la realidad de golpe. Se acuerda de que, técnicamente, todavía no es un caballero de verdad. Y al aparecer, según las normas de la caballería, eso es un problemilla. Ese momento es crucial. Está tan inmerso en las reglas del juego de caballería que se da cuenta de que no puede participar plenamente en ese mundo que se imagina. No puede luchar contra un caballero de verdad, y como novato, debería llevar una armadura blanca y lisa. Exacto. Nada de escudos con diseños chulos hasta que se los gane. Esto lo deja un poco descolocado, pero solo por un momento. Su solución: que lo arme caballero la primera persona que se encuentre por el camino. Por lo visto, eso es algo normal en los libros que se ha pasado años leyendo. De nuevo, vemos cómo su inspiración literaria dicta sus acciones. No basa sus decisiones en la lógica del mundo real, sino en las convenciones de las novelas de caballerías. Esto nos dice mucho de la enorme influencia que tienen las historias en su forma de pensar. Mientras tanto, decide pulir su armadura oxidada hasta que esté más blanca que la nieve. Otro objetivo un tanto ambicioso, no. Y a la hora de elegir una ruta, ni se molesta. Deja que Rocinante decida, pensando que así es como se encuentran las aventuras. Esa confianza en el azar, en lo impredecible de la aventura, es fundamental para su búsqueda. Abraza lo desconocido, esperando que se ajuste a las historias heroicas que ha leído. Y bueno, Rocinante lo lleva por ahí y al poco tiempo llegan a una venta. Pero a través de las peculiares gafas de Don Quijote, esto no es una simple posada, es un magnífico castillo. Y aquí tenemos el primer gran choque entre su percepción y la realidad. El mundo cotidiano se filtra inmediatamente a través de su filtro caballeresco. Una venta se convierte en un castillo, el ventero en un alcaide y las mozas en damas nobles. Su discurso al ventero es puro espectáculo, lenguaje florido a tope, pidiendo alojamiento como si fuera un rey en visita oficial. Y el ventero, la verdad, le sigue el juego, aunque con una buena dosis de ironía. La respuesta del ventero es muy importante. Es amable, pero se nota que reconoce el delirio de Don Quijote.
Esta interacción establece la dinámica que veremos entre Don Quijote y la gente normal. Una mezcla de diversión, desconcierto y al final, conflicto. Y el conflicto no tarda en aparecer, ¿verdad? Un arriero le da sin querer a Rocinante y ¡boom! Se lía la mundial. Don Quijote saca su lanza en un segundo. Esa reacción instantánea a la violencia, incluso por un golpe sin importancia, nos muestra su carácter impulsivo y su afán por defender su honor, o mejor dicho, su honor imaginario como caballero andante. Y ahí viene el gran discurso, todo sobre caballeros andantes y su deber de socorrer a los heridos. Totalmente desproporcionado para la situación, por supuesto. Sus discursos son siempre muy teatrales, sacados directamente de la retórica de las novelas de caballerías. No es solo que está actuando, es que está encarnando el papel que se ha creado a sí mismo. Y acto seguido ataca a los otros arrieros que están intentando ayudar a su compañero. No es el héroe más perspicaz del mundo en este momento. Sus acciones a menudo están totalmente desencaminadas porque su comprensión de la situación es errónea de base. Ve agresión donde no la hay y sus intentos de ayudar acaban causando más problemas. Como era de esperar, los arrieros se defienden y tenemos una buena pelea a pedradas. Don Quijote intenta cubrirse con su escudo que, teniendo en cuenta su edad, seguramente no sea la mejor protección. La imagen de este autoproclamado caballero siendo apedrado por unos simples arrieros es totalmente cómica, lo que resalta lo absurdo de su situación. El ventero intenta calmar las cosas, explicando que Don Quijote está como una cabra y que hay que disculparlo. Pero esto solo empeora las cosas. Don Quijote empieza a soltar insultos a diestro y siniestro, llamando a los arrieros traidores y al ventero un don nadie. Su incapacidad para reconocer su propio delirio es asombrosa. Proyecta sus expectativas y ideas en todo el mundo y se indigna cuando no se cumplen. Sus insultos, cada vez más fuertes, lo aíslan aún más de la realidad. Y entonces llega la gran declaración. Afirma saber quién es y que puede llegar a ser incluso más grande que los 12 pares de Francia y los 9 de la fama. Está redoblando la apuesta en su fantasía. Esa fe ciega en su potencial, incluso después de un encuentro tan humillante, es un elemento clave de su carácter. Es delirante, sí, pero también tiene algo admirable en su tenacidad. El ventero, siempre práctico, solo quiere que pare de una vez y se vaya a descansar. Pero Don Quijote sigue en su papel de caballero andante, incluso cuando las mozas le están curando las heridas. Una lo hace por pena, la otra por pura diversión. Sus reacciones son muy significativas. Algunas personas intentarán aprovecharse de su locura, mientras que otras se divertirán o incluso sentirán compasión. Estas diferentes reacciones crean un tapiz muy rico de interacciones a lo largo de su viaje. Y claro, en su cabeza, una de las mozas se transforma en una damisela preciosa y se pone a recitar poemas sobre amantes heridos que son cuidados por doncellas. Es incapaz de ver la realidad que tiene delante. Su imaginación lo distorsiona todo. Vive en un estado perpetuo de fantasía romántica, interpretando hasta los sucesos más normales a través de ese filtro. Bueno, vamos a sacar algunas conclusiones de este movidito capítulo 2. ¿Cuáles son las grandes lecciones que podemos extraer de esto? En primer lugar, vemos la inmersión total de Don Quijote en el mundo de las novelas de caballerías. No es solo un hobby, es la base de su forma de entender el mundo. Esto explica por qué ve castillos donde solo hay ventas y enemigos donde solo hay gente normal. Totalmente de acuerdo. Y ese choque, a menudo violento, entre su mundo de fantasía y la realidad tan mundana que se encuentra es un tema central desde el principio. El mundo no funciona según las reglas de sus queridos libros. En segundo lugar, su fe inquebrantable en su papel autoproclamado es notable, sobre todo porque ni siquiera ha sido nombrado caballero oficialmente. Actúa con toda la autoridad de un caballero andante, sin importar su estatus real. Esto nos habla del poder de la autosugestión, incluso cuando se basa en un delirio. Y hay una mezcla constante de humor y una especie de tristeza en su locura, ¿verdad? Te ríes de sus disparates, pero también te da un poco de pena por él, tan perdido en su propio mundo. Sin duda. El humor viene de lo absurdo de sus interpretaciones erróneas, pero la tristeza surge de su incapacidad para conectar con el mundo tal y como es. Por último, el capítulo 2 nos mete de lleno en la acción con violencia y conflicto. Su búsqueda de la aventura heroica lo lleva a una pelea de lo más ridícula en una venta. Marca el tono para las aventuras impredecibles y a menudo cómicas que le esperan. Y esa introducción temprana del conflicto también nos muestra las posibles consecuencias de su locura, tanto para él como para la gente que lo rodea. Sus acciones, aunque a menudo bien intencionadas desde su punto de vista, pueden tener un impacto negativo en el mundo real. Al final de este deep dive sobre la primera salida de Don Quijote, os dejamos con una pregunta. ¿Qué os ha revelado esta aventura inicial sobre el poder de la creencia? Incluso una creencia distorsionada, y la posibilidad de malinterpretar la realidad cuando estás inmerso en una misión particular. ¿Cómo podría esto reflejarse en vuestras vidas cuando perseguís una pasión o un objetivo?
Este capítulo te hace pensar en cómo nuestras propias historias internas moldean nuestras experiencias y en la importancia de mantener una conexión con el mundo real, incluso cuando estamos impulsados por fuertes convicciones. Acompáñanos en el próximo episodio mientras seguimos explorando el viaje de Don Quijote. Empezarán sus encuentros con el mundo real a desgastar su visión fantástica, ¿o no? Y profundizaremos en la fascinante cuestión de cómo su locura afecta a las personas que conoce y a las situaciones en las que se encuentra. Hasta la próxima. Adiós.